En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido viernes, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso viernes 13 del mes de octubre, mes del Santo Rosario Bendito Dios. Día especial donde la Santa y Única Iglesia de Cristo nos invita a orar, bendito Dios. Sí, así es, hermanos y hermanas. La Iglesia del Señor nos invita a orar por mediación a María a través del Santo Rosario por la paz del mundo, en especial por Israel, Palestina y tantos países que están en guerra, para que sea el Señor, por mediación a María, que llegue allí llevando paz, que llegue allí llevando el amor que hace falta. El Evangelio a escuchar está tomado de San Lucas en su capítulo 11, versículos del 15 al 26. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio de un hombre, apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar y la gente quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron: Este echa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Una nación dividida corre a la ruina, y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo los demonios invocando a Belcebú? Si yo echo los demonios con la ayuda de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con ayuda de quién los echan? Ellos juzgarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si echo los demonios con el dedo de Dios, comprenderán que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el fuerte, bien armado, guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en las que confiaba y distribuirá todo lo que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Y continuó Jesús diciendo: Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio donde descansar. Como no lo encuentra, se dice: Volveré a mi casa, de donde tuve que salir. Al llegar la encuentra bien barrida y todo ordenado. Se va pues y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí. De tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y me gustaría, hermanos y hermanas, iniciar esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Cristo, bendito Dios, citando lo que viéndose decir el apóstol San Pablo, allá en su carta a los Romanos, en su capítulo 8, versículo 31. Y dice el apóstol San Pablo allí lo siguiente, y dice: ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Bendito sea Dios. ¿Qué dice San Pablo, hermanos, hermanas? ¿Qué más podemos decir? Si la autoridad de Dios, si el poder, si la gloria viva de Dios está con nosotros, entonces ¿quién podrá estar contra nosotros? Nadie, dice San Pablo, porque la autoridad, el poder absoluto lo tiene nuestro Señor. Por lo tanto, no debemos tener miedo
no debemos dudar, sino más bien confiar y mantener nuestra firmeza en el Señor. Y es precisamente esa autoridad, ese poder de Dios que bien nos viene a manifestar el evangelista San Lucas a través de este hermoso evangelio, bendito Dios. Porque podemos ser allí como Jesús nos viene a decir que todo espíritu del mal, toda enfermedad es echada afuera con el dedo de Dios, es echada afuera con el dedo poderoso de Jesucristo. Y si tú y yo hemos tenido la oportunidad de ver levantado a tantos enfermos, de ver liberado a tantas personas endemoniadas, y tenemos también la oportunidad de poder contemplar cómo el poder de Dios hace posible que en el altar del Señor no esté ya el pan, sino cuerpo vivo de Cristo, no esté ya el vino, sino sangre viva de Cristo. Si tú y yo hemos tenido esa oportunidad a través de la fe, entonces quiere decir que el reino de Dios está con nosotros. Eso quiere decir que la gloria de Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso dice Jesús en el Evangelio: sepan bien, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, comprenderán que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Hermanos, hermanas, el reino, la gloria de Dios está entre nosotros. Y por lo tanto es el momento de abrir nuestros corazones, es el momento de ponernos a la disposición del Maestro, es el momento de poner nuestra confianza en aquel que tiene poder, en aquel que ha vencido las tinieblas, en aquel que se ha levantado glorioso para darnos a nosotros su victoria en su nombre glorioso. Bendito sea el Señor. Por lo tanto es el momento de poner nuestra confianza en el Señor. Porque bien dice Jesús en el Evangelio: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Indicándonos, hermanos, hermanas, que es el momento de creer plenamente en Dios, es el momento de poner nuestra confianza plenamente en el Señor. Y que por lo tanto no podemos dudar en ningún momento de la autoridad de Dios. Así es, no podemos dudar en ningún momento que el poder, la autoridad la tiene nuestro Señor Jesucristo. Porque quien duda de esa autoridad, quien no tiene fe, quien no cree plenamente que el poder lo tiene Dios, dice la palabra, entonces se está convirtiendo en una persona que está contra Cristo. ¿Y qué sucede con aquella persona que está contra Cristo? O sea, que se dividen de Cristo, se dividen de su iglesia santa. ¿Qué viene a acontecer? Lo mismo que pasó con este hombre que fue liberado. Que bien dice la palabra, que cuando el espíritu salió de ese hombre, entonces este espíritu comienza a recorrer lugares áridos buscando sitio donde descansar. Como no lo encuentra, se dice: volveré a mi casa de donde tuve que salir. Al llegar la encuentra bien barrida y todo ordenado. ¿Por qué está barrida? ¿Por qué está ordenada? Porque Cristo liberó a esa persona. Porque Cristo puso orden en esa persona. Pero ¿qué sucede? Que esa persona se alejó de Cristo. Al momento del demonio volver y ver la casa organizada, pero desprotegida del poder de Dios, porque esa persona se ha apartado de Cristo, entonces ¿qué sucede? Dice la palabra que vuelve a buscar 7 demonios más, pero con mucho más poder que él, y entran en la persona. De tal manera que la condición de la persona entonces es peor que la primera. ¿Por qué razón? Porque esa persona, después de ser liberado, después de ser restaurado por Cristo, se apartó de Cristo. Por eso dice Jesús en el Evangelio, aquellos fariseos, aquellos incrédulos que dudaban de su poder y comenzaban a decir que Jesús echaba a los demonios con el poder de Beelzebú, entonces Jesús le dice en la palabra lo siguiente. Dice, Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo entonces: una nación dividida corre a la ruina, y los partidos opuestos dan unos tras otros. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir esas cosas?, le pregunta Jesús. O sea, quien se divide se destruye. Lo mismo pasa con el demonio. El demonio, si está dividido, se destruye a sí mismo, indicándonos, hermanos y hermanas, que no podemos pensar que un brujo, un adivinador, una persona que lee la taza, un curandero, que son representantes del diablo, van a actuar a tu favor. No, hermanos, hermanas, el demonio no puede hacer el bien. El demonio no puede obrar cosas buenas, porque esa no es su naturaleza. Su naturaleza es la maldad, es el odio, es el egoísmo, es destruir a los hijos de Dios. Por eso dice Jesús en San Juan 10, el diablo ha venido a destruir, el diablo ha venido a aplastar, el diablo ha venido a quitarnos a nosotros lo que Dios nos ha regalado.
Y lo que Dios nos ha regalado es la vida misma para vivirla ante su presencia. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no podemos dejarnos engañar. El diablo actúa a su favor para destruirte a ti, pero Jesús actúa a tu favor. Jesús actúa para liberarte, para sanarte y para fortalecerte en Él. Por lo tanto, es el momento de creer, es el momento de confiar en Dios. Amén.